Y nuevamente, conferencia número 3, ¿existe vida después de la muerte? Esto ha inquietado a gran parte de la población mundial, a tal punto de que la población mundial, gran parte de la población mundial, no quiere creer una realidad, la existencia de la vida después de la muerte. ¿Existe vida después de la muerte? Vamos a ahondar en un tema de un científico, de un médico especialista en aquello de medicina cardiovascular. Pero al terminar la conferencia número 2, terminé esta conferencia exponiéndole cuál es el significado de muerte. Y es en este momento donde le voy a explicar, le voy a enseñar a qué se refiere la Biblia con muerte. Como se lo dije en un principio, en la conferencia número 1, no significa que una persona muera es que deje de existir. Por el contrario, cuando un ser humano muere, allí muere el cuerpo, pero el alma, que es el mismo cuerpo en otra dimensión no visible para el ojo humano, esta persona sigue viviendo. El mismo, yo ya les he explicado esto, el cuerpo tiene lo siguiente: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu fue lo que inhaló Dios en Adán, a través del espíritu de vida que inhaló Dios, sopló en Adán, y por genética se nos ha transmitido la vida. El cuerpo es el que tenemos y el alma es el duplicado del cuerpo. Cuando el cuerpo muere, mire, cuando el cuerpo muere, el alma sale y va a un lugar de tormento si no cumplió con los requisitos que manda nuestro Santo Padre Celestial Jehová a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia. Pero si esta persona murió en la presencia de Cristo Jesús, esta persona muere. Quiere decir que la persona que murió en pecado no va a ver a Dios. Eso significa muerte. Sencillamente que no verá a Dios, que no entrará al cielo, que irá a un lugar de tormento, el cual la Biblia llama infierno. Pero si la persona, repito, insisto, muere en la presencia de Cristo Jesús, va a un lugar que el cual Dios le tiene destinado para ser resucitado como iglesia el día del arrebatamiento. Esta verdad la podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses, versículo 4, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Repito, en Primera de Tesalonicenses, versículo 4, 13 al 18. Allí dice la santa palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero y posteriormente, al mismo tiempo, resucitaremos nosotros, los que hayamos quedado vivos. Esa es la primera resurrección de los muertos en la iglesia. Bien. Muerte. ¿Qué significa muerte? No ver a Dios. No es que se quiera entender como se ha enseñado erróneamente, que ya todo se terminó. Como le decía en este momento, hace un momento, existe vida después de la muerte. El doctor Mauricio Raulin, un especialista en medicina eterna y en enfermedades cardiovasculares, resucitó clínicamente a lo largo de su carrera médica a muchas personas que habían muerto clínicamente. El doctor Raulin era un ateo devoto, óigase bien, él era un ateo devoto que consideraba que la muerte era el final del dolor humano y no más. Esa era la muerte. Él era otro de los muchos cientos de millones de personas que creen que la vida no continuaba después de que una persona cesaba la existencia. En su momento, en el desempeño de sus labores como médico,
especialista en enfermedades cardiovasculares. Por allá en el año de 1977, el doctor Ralwin estaba haciendo que una persona con un ataque cardíaco regresara a la vida después de haber muerto clínicamente. Pero mientras esto ocurría, el paciente que él estaba tratando mostraba en su rostro una expresión horriblemente grotesca, y esta expresión es porque él, la persona que estaba muerta clínicamente, y él con los aparatos eléctricos en el pecho lo quería hacer volver, esta persona en ese momento no regresaba a la vida, estaba descendiendo a las llamas del infierno y gritaba a voz alta: estoy en el infierno, ayúdeme. E insistentemente y desesperadamente decía: ayúdeme, ¿no ve que estoy en el infierno? No me dejen en el infierno, le decía al doctor Ralwin. Este hombre tenía miedo de morir, y decía el doctor Mauricio Ralwin, que atendía a este paciente: finalmente me di cuenta que este hombre estaba en el infierno porque tenía un pánico como yo nunca había visto antes en otros pacientes que había tratado. Como vemos, el doctor Ralwin, Mauricio Ralwin, es un médico especialista en enfermedades cardiovasculares, y este señor ha tratado cualquier cantidad, dentro de los términos normales, personas con este problema cardiovascular, y las personas les da un infarto y unas se van del todo, otras a través de los choques eléctricos vuelven a la vida, o con no sé qué inyección, pero vuelven a la vida. Pero esta persona tuvo la oportunidad, el doctor Ralwin, después de ser él un ateo y de considerar que una persona nacía, crecía, se reproducía y moría, y que la muerte era la solución al dolor de la persona en su momento. Pero allí se dio cuenta el doctor Ralwin, ateo, que no era como él pensaba, que ya había adquirido una experiencia presente, física, de que sí había un infierno, porque según decía, esta persona moribunda estaba en el infierno. Ayúdeme, e insistentemente y desesperadamente decía: ayúdeme, ¿no ve que estoy en el infierno? Eso le bastó al doctor Ralwin para entender que él había estado equivocado toda su vida. Finalmente dice el doctor Ralwin que me di cuenta de que este hombre estaba en el infierno porque tenía un pánico como yo nunca lo había visto en otros pacientes. La Biblia continuamente nos está enseñando de un lugar el cual describe como lugar de tormento. Ahora, permítame recordarles lo siguiente. En el Nuevo Testamento hay más de 162 citas bíblicas relacionadas con el tema del infierno, y 70 de esas citas bíblicas las dijo nuestro Señor Jesús cuando estuvo peregrinando aquí en el planeta Tierra, antes de morir, cuando inició su ministerio a los 29, 30 años después de haber sido bautizado por su primo Juan el Bautista. Damas y caballeros, la persona que más ha predicado el tema relacionado con la existencia del infierno en persona fue y sigue siendo nuestro Señor Jesucristo en su momento, y a través del Espíritu Santo en la santa palabra de Dios. Y es precisamente nuestro Señor Jesucristo quien nos narra una historia aterradora, donde nos da a conocer por medio de su santa palabra la existencia real y física de un lugar de tormento, como les repito, el cual la Biblia llama infierno. Analicemos lo siguiente. Muchas personas, a conveniencia propia para ellos mismos consolarse y justificarse en su pecado, dicen de una historia que hay en la Biblia. Escrita está en Lucas 16,
Estas personas, cuando uno les predica de esta cita bíblica, estas personas dicen que, pastor, eso es una parábola. Y como no saben qué es una parábola, dicen lo que se les ocurre. Entonces dice, pastor, eso como es una parábola, eso es un ejemplo ahí, pero eso no significa que existe infierno, porque precisamente es una parábola. Y ellos se refieren a lo que yo he enseñado, lo que nos narra en la Biblia, en Lucas 16, versículo 22 al 28. Para estas personas el significado de una parábola es una historia sencilla, inventada por alguien quien la dijo. Pero permítame recordarles qué es una parábola. Una parábola es una enseñanza dicha en este caso por nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, donde nos narraba la historia en Lucas, capítulo 16 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo allí nos narra una historia que tiene que ver lo que le ocurre a cada persona aquí en la tierra después de que muere, espiritualmente lo que le va a pasar. Esa es una parábola. Una parábola es la narración de una historia corta, sin sensacionalismos y verídica. También existen parábolas sensacionalistas con cuentos inventados, pero nuestro Señor Jesucristo no murió crucificado para venir a contar historias fantasiosas, sino historias reales. Pero es que ocurre que el problema que hay con las personas es que las personas no quieren escuchar, no quieren saber del infierno. Y por más que uno les explica, no les gusta, no quieren oír, no quieren escuchar. Y realmente el problema de las personas empieza es cuando muere. Déjeme darle este datico. Usted y yo aquí podemos arreglar el problema con Dios antes de morirnos, pero después de que una persona se muere ya no hay solución de nada. Ya después de que una persona se muere, eso es mentira, es que mi Dios es misericordioso. Mi Dios es misericordioso cuando estamos en vida. Por eso Él entregó a su Hijo, a su amado Hijo, en sacrificio, a voluntad propia de Él, para que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, yendo a los pies de Cristo, nosotros podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir salvos? Librados del fuego del infierno cuando muramos. No librados después de que hayamos muerto, no. Ahora mismo nosotros podemos, quienes no hayan hecho la declaración de fe, nosotros ahora mismo podemos humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo únicamente, abandonar nuestra mala conducta y hacer la declaración de fe. Ya somos salvos. Así de sencillo, así de sencillito nomás. Pero si nosotros no hacemos eso, porque es que hay personas que hay que estar detrás de ellas, rogándole para que reciban a Cristo Jesús en su corazón. No, pastor, déjeme, yo creo como a mí me parece, como a mí me enseñó mi papá y mi mamá. No, déjeme que a mí la religión me enseñó que no, que era como a mí me pareciera. Eso no es así. Entonces, ¿dónde se ven los resultados de esa causa-efecto? La causa, la que usted está haciendo por no obedecer al pastor, no, sino lo que dice la santa palabra de Dios. Humillarse, arrepentirse, confesar los pecados, abandonar la mala conducta, hacer la declaración de fe. Es aquí, en este momento, antes de morirnos, donde debemos hacer esto, no después de que muramos, porque después de que una persona muere es falso, es mentira que Dios tiene misericordia de nosotros. Dios no tiene misericordia de nosotros después de que morimos. Vuelvo y repito, para eso entregó con el dolor del mundo entero nuestro Padre Celestial. Por amor a nosotros permitió que su Hijo se entregara en sacrificio a voluntad propia para que nosotros fuéramos salvos. Por ahí he oído a muchas personas de un conocimiento teológico muy profundo decir, no, es que Dios en últimas verá a quién salva. Eso no es así.
porque le están diciendo mentiroso a Dios, y Dios no es un simple mortal para mentir. Así nos dice la santa palabra de Dios. Ahora permítanme aclararles un punto muy específico, damas y caballeros que me escuchan. Es importantísimo el arrepentimiento y la confesión. Vayamos a sus Biblias, al libro, a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, con respecto a la confesión de nuestros pecados, que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Note usted eso, es que esto no es nada imposible. Yo le pregunto a usted, damas y caballeros que me escuchan, ¿por qué insisten las personas en ser arrogantes? A que es cuando a ellos les parezca, como les parezca. Se muere usted hoy o mañana o pasado mañana y va al infierno, y allá ya no hay solución, allá no hay cuento, no hay pastores, no hay sacrificio, no hay nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Por favor, humíllese, arrepiéntase y confiésese. Aquí llegamos al nudo. Confiésese ante la presencia única de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no ha autorizado a ningún pastor, no ha autorizado a ninguna iglesia, no ha autorizado a ninguna religión para que me reciba o lo reciba a ustedes en confesión. Déjenme darles este puntico exactamente en donde nos enseña la Biblia que lo que yo le estoy diciendo es cierto. Si alguien le dice a usted que usted debe de ir a una iglesia donde una persona, donde un pastor, donde un religioso a confesarse, eso no tiene validez, por Dios. Vayámonos a Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 4 al 6, versículo 4. Pues Él quiere que todos sean salvos. ¿Y quién es Él? El pastor no, es nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, nuestro Padre Celestial a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Aquí llegamos a descubrir que es una mentira lo que nos han estado enseñando. Aquí es donde nos dice la santa palabra de Dios en Primera de Timoteo 4 al 6, en el versículo 5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio lo ha dado a conocer a su debido tiempo. Y es este momento, desde esta su iglesia, vayamos a los pies de Cristo, donde ha sido el tiempo debido, como lo dice en Primera de Timoteo, versículo 6, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Este es el debido tiempo. En este momento es donde Dios le dice a usted, usted no tiene que ir a ninguna iglesia, donde ningún religioso, donde ningún pastor, donde nadie, a confesarse. La confesión la debe de hacer usted solamente ante la presencia de Cristo Jesús. Si yo me voy a confesar, no porque yo sea pastor, si yo soy zapatero, panadero, carnicero, mensajero, si soy presidente de la república, si soy ministro, si soy rey, si soy príncipe, yo me voy y me confieso yo solo ante la intimidad con nuestro Señor, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No hay tal cuento que nosotros tengamos que ir a confesarnos a ninguna parte. Amén. Entonces, como pueden ver, en este momento acabamos de terminar la conferencia número 3 y continuamos con la conferencia número 4 para acabar de terminar y desarrollar este tema tan importante y tan necesario para cada uno de nosotros los seres humanos, porque las personas no quieren conocer de que el infierno es una realidad pasada, presente y futura. Buenas